Hola chicos, Eh, les doy la bienvenida a los chicos más disciplinados, a los chicos más responsables y a los chicos más afortunados que tenemos en nuestro colegio. ¿Qué más, muchachos? Eh, bueno, les doy la bienvenida hoy a una clase de Cátedra de Paz, nuestra primera clase. Van a marcar sus cuadernitos como siempre lo hacemos en el salón de clase. La verdad van a decir, ay profe, ¿y por qué siempre marcarlo? Chicos, porque es mucho más fácil. Si vamos a tener que estudiar, entonces yo les digo desde la clase número 1 del segundo periodo hasta la clase número 6, o desde la clase número 1 hasta la clase número 2. Pero si no las marcan, pues no vamos a tener en realidad este control, ¿cierto? O ustedes no van a saber de qué les está hablando la profe. Entonces, para ser un poquito más organizados, entonces mejor marcarlas. La clase número 1, nuestro segundo periodo, los ejes temáticos también, igual como lo hemos hecho con las otras materias, se los voy a dejar ahí en la plataforma y voy a dejarles el contenido para que lo copien en el cuaderno. Espero chicos que vayamos avanzando muy bien en las clases. La verdad, muy afortunados como les dije ahora, ¿por qué? Porque esto, a pesar de que ahorita es un momento duro, es un momento que va a quedar para la historia de Colombia, para la historia del mundo y sobre todo para la historia de ustedes con sus hijos, con sus nietos, ¿sí? Los que quieran tener hijos y los que quieran tener nietos, porque ya sé que algunos están diciendo, ay, yo no quiero tener hijos, como me lo dicen en el aula. Bueno, la verdad, para la historia, como han quedado muchas cosas y lo que ya hemos venido pues viendo en nuestra área de cátedra. Hoy, queriéndoles contar que hace muchísimo tiempo, muchísimos años atrás, resulta que las mujeres éramos muy sometidas, ¿sí? Las mujeres no podíamos, digamos, vestirnos de cierta manera, las mujeres no podíamos hacer ciertos oficios, ¿cierto? O podernos desarrollar en algo tan importante como hacemos hoy en día, que es poder estudiar, hacernos profesionales y luego empezar a laborar. Resulta que esto no existía anteriormente, ¿sí? Fueron con las luchas, con las constancias, con personas que se quisieron involucrar un poco, como ya lo veníamos viendo, unas de esos personajes, que se quisieron involucrar y dijeron, no tenemos por qué aguantarlo, no tenemos por qué estar así como sometidas. Resulta que cuando uno habla de ese estar como en desventaja, ¿cierto? Como en tener ciertas fragilidades, nosotros estamos hablando de vulnerabilidad. Y resulta que anteriormente, pues igual hoy en día también vemos, pero anteriormente, cuando fueron surgiendo todos los derechos humanos, resulta que se notaba mucho eso, había mucha vulnerabilidad, habían personas más vulnerables que otras, ¿sí? Al igual que lo vemos hoy en día. Y entonces resulta que esas personitas, como se los hablaba ahorita, unas eran las mujeres, por todas estas desventajas que teníamos, porque resulta que los hombres, no solamente en su fuerza y eso, sino también en su ego, podemos decirlo, ellos se creían de pronto superiores a nosotras y en parte pues el Estado lo veía o los entes gubernamentales lo veían de esa manera, que ellos tenían cierto poder, cierto o cierta fuerza un poquito más sobre nosotras y resulta que eso nos hacía vulnerables. Pero al igual que nosotras también habían otros personajes, ¿cierto? Como los niños, como los ancianos, que también eran personas que se consideraban o se consideran vulnerables hasta ante ciertas circunstancias y ocasiones. Resulta que esa vulnerabilidad se ocurre ¿por qué? Porque hay personas que quieren hacer su fuerza, ¿cierto? Imponer, digamos, su poderío, su carácter a costa de lo que sea.
Y ese lo que sea puede ser tanto físico como moral, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hoy en día vemos casos de mujeres maltratadas, no solamente físicamente, sino psicológicamente, ¿sí? Mujeres que sus esposos, que los jefes, ¿sí? Otros empleados, ¿sí? Tratan de estar por encima de estas personas o por encima de las mujeres y queriendo atropellarles, queriendo vulnerar los derechos que estas personas tienen. Igualmente o de igual manera nosotros lo podemos ver con quienes, con los niños, ¿cierto? Pues no es el caso de pronto, no sé en realidad, no me lo han comentado ustedes, pero hay niños que son maltratados en sus hogares, ¿sí? Que son maltratados por ciertas personas en sus barrios, ¿sí? O que son maltratados también en los colegios, en las instituciones educativas, porque hay otras personas que creen que tienen ese poder o pueden ejercer esa presión, ¿cierto? O aprovecharse de que ven a esta persona con cierta debilidad y lo que hacen es pasar por encima de sus derechos, ¿cierto? Resulta que por muchos años esto se ha visto, a pesar de que, como lo vimos en nuestro periodo pasado, tenemos muchos derechos, ¿cierto? Los seres humanos tenemos muchos derechos que se fueron creando pues para darnos ese lugar o esa posición que nosotros como seres humanos debemos de tener, ¿cierto? Que nos lo debe dar el Estado, que lo debe de dar la sociedad, que nos lo debe de dar la familia. Y resulta que a pesar de que han hecho estas luchas, a pesar de que vemos que hemos ido en avanzada en esta parte, que como lo vimos fueron por generaciones que se fueron creando estos derechos, ¿sí? Que empezaron con algo, digamos, que era primordial, que fueron entre los derechos de la primera generación, que era la vida, y así sucesivamente fueron dando nosotros derechos más, los de segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta generación. Resulta que eso es un avance que nosotros tenemos, pero hay personas que de pronto esto se les olvida o simplemente quieren ir en contradicción de estas cosas. ¿Y qué pasa? Siguen sometiendo a personas, siguen sometiendo a mujeres, siguen sometiendo a hombres, porque también lo hemos visto, ¿cierto? Hombres que sus derechos le han sido vulnerados. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que todas estas avanzadas, de que hemos tenido todas estas posibilidades, hoy en día todavía hay personas que creen que pueden pasar por encima de todos estos estatutos que ya están impuestos como ley y los violan a, su, a su conveniencia, ¿sí? Entonces lo que hablábamos ahorita, jefes que son jefes maltratadores, no solamente física, sino moralmente, psicológicamente, con sus empleados, esposos con sus esposas, también lo hemos visto, esposas con sus esposos, abusan y pasan por encima de todos sus derechos y resulta que es algo que no debe de ser así. Que si tenemos esa vulnerabilidad, eso es porque alguien no ha hecho lo contrario, no ha querido cambiar esa vulnerabilidad que tiene en el momento. Lo que vamos a hacer más adelante, chicos, es que cuando nos sentimos vulnerables, cuando sentimos que esos derechos están siendo vulnerados por alguien, o sea, hay alguien que está queriendo sobrepasarlos, estar por encima de ellos y quiere ignorarlos, hay ciertas entidades que se encargan de que esta parte esté organizada, de que estemos en el lugar y que cuando nos sintamos vulnerables hay alguien que nos escucha. Muchísimas gracias, la verdad, chicos. Como les dije ahorita, yo no tengo conocimiento pues de que en mi salón de clase ustedes tengan o estén sintiendo que sus derechos están siendo vulnerados, pero de ser así estamos prestos para escucharles, estamos prestos para atenderles perdón, y guiarlos en este sentido. La verdad, espero que no sea el caso de ustedes.
Los quiero mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en nuestra próxima clase. Chao, chao.